En el presente video compartiré con ustedes la segunda parte de los elementos de la función cuadrática. Acompáñenme. Ahora profundizaremos sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, en primera instancia vamos a analizar cuando la función es una función creciente. Bueno, en primera instancia vamos a tomar nuestra referencia. Recordemos, para los intervalos de crecimiento o decrecimiento vamos a tomar una referencia. Nuestra referencia es en este sentido. Siempre lo analizaremos de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora, en este caso, cuando yo me muevo en la gráfica, supongamos que yo me ubico aquí, en este puntito, y luego quiero llegar a este puntito, yo lógicamente tendría que subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en la cual X crece, cuando yo me muevo de aquí a acá, las coordenadas en X de esos puntitos van creciendo, ¿cierto? Porque se van haciendo cada vez más positivas, ¿sí? Paralelamente, los valores en Y de estos puntitos también van creciendo, ¿sí? Porque los valores en Y van aumentando, ¿sí? Cuando yo me muevo de este puntito a este puntito, ¿verdad? Tanto X como Y crecen. Entonces, cuando ocurre esto, decimos que la gráfica en ese sector es una gráfica creciente. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué intervalo crece esta gráfica? Para ese intervalo de crecimiento, ¿verdad? Esta gráfica crece en el intervalo que inicia en A y termina en B, ¿cierto? O sea, de A a B crece. Es decir, mi intervalo inicia en A y termina en B, ¿sí? En este pedazo, la gráfica crece, ¿verdad? Claro que este intervalo son valores, recordemos, son valores en X, ¿verdad? Porque A y B son valores en X, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que en este intervalo de valores en X, la gráfica crece, ¿verdad? De A, desde aquí hasta aquí, la gráfica crece. Si yo quisiera, pues ya denotar un intervalo, ¿sí? Ahora, entonces, eso para concluir, ¿verdad? Una función es creciente cuando al aumentar una variable, en este caso la X crece, pero también la Y crece, ¿verdad? Va para arriba y va hacia la derecha. Entonces, cuando ocurre esto, siempre y cuando respetemos esta referencia, ¿verdad? La gráfica debemos verla de izquierda a derecha. ¿Estamos? Ahora, eso en el caso del crecimiento, de una gráfica creciente en este intervalo de A a B, donde este intervalo, ¿verdad?, representa valores en X. Ahora, ¿pero qué pasa en la gráfica de abajo? En la gráfica de abajo ocurre lo siguiente. Tenemos que siempre en la misma referencia, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Entonces, supónganse que yo me ubico acá y quiero llegar a este punto. O pongámoslo en B, ¿verdad?, si desean. Podemos denotar en B. Entonces, cuando yo me muevo de este punto a este punto, yo tendría lógicamente que bajar, ¿cierto? De aquí a acá yo bajo. Ahora, ¿qué ocurre si lo vemos en detalle? Bueno, que cuando yo me estoy moviendo ahí, de aquí a acá, ¿verdad? De acá a acá, las X aumentan, ¿verdad? Porque se van volviendo más positivas. Y las Y van disminuyendo, miren, porque las Y van bajando. Vamos de un valor mayor en Y a un valor menor en Y. Entonces las Y van decreciendo, ¿sí? Entonces cuando ocurre esto, que una variable disminuye, como en este caso la Y disminuye y la X crece, entonces decimos que la gráfica ahora es decreciente, ¿sí? ¿Decreciente en qué intervalo? ¿En qué intervalo decrece? ¿En qué intervalo baja la curva? Pues baja desde aquí,
Si yo quiero ya llamarle un intervalo, en el intervalo que empieza en A y termine en B, ¿verdad? Porque son valores en X. Entonces, si yo lo quiero reflejar aquí, en el intervalo de A a B, la función decrece. Y en cambio aquí, ¿verdad? En este intervalo de A a B, en el primer caso, la función crece. Y aquí de A a B, o sea, de este valor en X, desde A a B, la gráfica decrece porque baja, ¿sí? Bueno, otro elemento. Para ya ir terminando el video, tenemos lo que es el dominio y el rango. Ahora, como lo pueden ver en el dibujito, ¿verdad? El dominio alude a los valores en X. Ya conectándolo con el dibujo, ¿verdad? El dominio son los valores en X de los puntitos de la curva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dominio y rango es como que estamos hablando de dos conjuntos. Supongamos que en este conjunto tengo los valores en X y en este conjunto tengo los valores en Y. Entonces, esos valores en X y esos valores en Y están conectados, ¿verdad? Mediante una función, ¿sí? Una función cuadrática en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros juntamos todos esos valores en X de los puntitos, eso me genera el dominio. Y cuando juntamos los valores en Y, ¿verdad? De la gráfica, ¿verdad? En los puntitos, ¿verdad? Eso representa el rango. Para que vayamos aterrizando la idea. Supongamos que yo tengo esta gráfica. Supóngase que yo tengo esta gráfica, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito acá. Supongamos que la gráfica pues tiene un vértice ahí en el origen, 0, 0. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el rango de esta gráfica? Para el rango, vamos a ver la gráfica de abajo hacia arriba. Entonces, el rango va. El valor mínimo de esta curva es en Y. ¿En Y igual a cuánto? Es en Y igual a 0. Recuerden que para el rango uno proyecta la gráfica en el eje Y, ¿sí? Entonces, el rango inicia en 0, ¿verdad? El rango de la función iría desde 0, miren, ¿cuál es la coordenada en Y de este punto? Hay que fijarnos en las coordenadas en Y de los puntitos. La Y de este puntito es 0, ¿cierto? Porque este puntito es el puntito 0, 0. Entonces el rango va de 0. Y ahora si yo proyecto esos puntitos de la curva, los proyecto en el eje Y, ¿verdad? Como lleva flechitas aquí, esto quiere decir que continúa hacia arriba. ¿Y qué queda hacia arriba? Queda el más infinito. Entonces el rango va de 0 a más infinito. Y los infinitos siempre van abiertos. Es decir, porque en el infinito usted no sabe dónde termina el infinito. Eso continúa, ¿verdad? Entonces el corchete se ubica hacia afuera, ¿sí? En cambio, en 0, como este puntito es parte de la curva, entonces va cerrado. ¿Por qué? Porque está incluido ese puntito en la curva, ¿ya? En la gráfica. Ahora, si hablamos del dominio, el dominio de la función es proyectar esta gráfica, pero ahora en el eje X. Es decir, usted viene y toma los puntitos de la curva y los va a reflejar en el eje X, ¿verdad? Todos estos puntitos vengo yo y los voy a reflejar en el eje X, pero como aquí hay una flecha, esto quiere decir que continúa, ¿verdad? Y aquí lo mismo, proyecto estos puntitos en el eje X. Y esto continúa porque hay una flecha. Entonces, el dominio, en este caso, iría, ¿para dónde va esta flechita pero en X? Esta flechita va para el menos infinito, ¿verdad? Entonces, el dominio va de menos infinito, coma, ¿hasta dónde? Y aquí hay más valores en X donde están incluidos en la curva, ¿hasta dónde? Esta flechita, fíjese en esta flechita de acá de la gráfica, esta flechita, como va hacia el lado derecho, va hacia el más infinito.
Entonces va de menos infinito a más infinito. Que en otras palabras se puede escribir de una manera corta: el dominio de toda función cuadrática son todos los reales. ¿Por qué? Porque me está incluyendo todos los valores en x, ¿sí? Desde el menos infinito, mire, me incluye todos los negativos, menos infinito, hasta el más infinito, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues nosotros aterrizamos un poco este concepto, ¿verdad? Dominio valores en x de los puntitos, proyectamos la curva en el eje x, ¿verdad? Entonces, el dominio de toda función cuadrática son todos los reales. En cambio, rango va de 0 a más infinito, porque esta gráfica va hacia arriba, ¿sí? Ahora, sería diferente si, por ejemplo, esa gráfica yo le diera vuelta, ¿verdad? Si yo la hago de esta manera, si yo la hiciera así, ya el rango, ¿cómo iría el rango de esta gráfica? Y digamos que pasara siempre por aquí por el 0. Entonces el rango, ¿cómo iría el rango? El rango ya cambiaría, ¿verdad? Porque el rango siempre hay que verlo, acuérdense, de menor a mayor, de abajo hacia arriba. Entonces el rango iría, ¿para dónde van estas flechitas? En Y. Usted va a proyectar la gráfica en el eje Y. Entonces va desde el menos infinito, porque las flechitas van hacia abajo, desde el menos infinito hasta ¿dónde? ¿Cuánto vale la coordenada en Y de este puntito? La Y vale 0, ¿verdad? El puntito que está más arriba, de menos infinito a 0, ¿verdad? Porque este puntito es el 0, 0, ¿verdad? Entonces va de menos infinito a 0. Entonces, el rango está supeditado a la forma de la gráfica, ¿verdad? Entonces aquí el rango va desde el menos infinito, porque estas flechitas van hacia abajo, desde el menos infinito hasta 0, el rango. Y el dominio pues sería, si yo proyecto esto en el eje X, el dominio iría desde el menos infinito al más infinito, ¿verdad? Sería este mismo, no hay problema, lo que cambiaría es el rango. Bueno, entonces ya de esta manera, pues ya con estos últimos elementos, ya queda completamente abordada la parte conceptual de las funciones cuadráticas. En el próximo video ya desarrollaremos algunos ejemplos. Muchas gracias por su atención.